Tiempo Prime. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. En este día miércoles nos acercamos a un nuevo fin de semana y viene otra vez con novedades meteorológicas, así que le hago desde ya la invitación a que se queden en nuestra sintonía para que las vamos conversando y analizando por zona en los próximos minutos. Comenzamos el programa. Muy buenas noches. Y para partir, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las precipitaciones y precisamente con los lugares que estamos mirando en estas imágenes, embalses. Primera pregunta, ¿cuántos hay en todo nuestro país? ¿Cuántos hay solo en la región metropolitana? Ya tenemos un promedio en la pantalla de la posición en la que han quedado luego del sistema frontal de la semana pasada, pero probablemente hay regiones de nuestro país que están en una mejor posición versus otras. ¿Podrían aportar las carreteras hídricas? Bueno, distintos temas que queremos analizar en esta noche de CNN Tiempo. Comenzamos el programa. Y lo vamos a hacer con Alejandra Ester. Ella es doctora en Ciencias Ambientales y académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, además de investigadora de SIGIEN. Alejandra, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una pregunta genérica para comenzar, ya damos una idea en el titular, pero no está de más hacerla. ¿Cómo quedaron nuestros embalses luego de las lluvias de la semana anterior, Alejandra? Bueno, quedaron mucho mejor parados que hace un año atrás, pero igual lo podemos ver que si bien tenemos embalses que están al 100%, todavía hay embalses que no están en su capacidad máxima, tenemos embalses en un 20, 30%, pero muchos de estos que están con menor volumen igual se ubican en las zonas altas de la cuenca, donde se espera que después igual reciban agua del deshielo, del derretimiento de la nieve. Claro, Alejandra, ¿tiene el dato a la mano, si pudiéramos ejemplificar con porcentajes en algunas regiones de nuestro país, o si todavía existe un déficit, por ejemplo, cuando hablamos del denominado norte chico? Podemos ir analizando. Mientras consigues el dato, mira, yo te aporto inmediatamente uno. En la región Sí. metropolitana, el embalse El Yeso se sitúa aproximadamente al 65% de su capacidad. Me imagino que si miramos, por ejemplo, el centro sur de nuestro país, la situación es distinta. Sí, mira, yo tengo acá el dato, partamos por el norte, por la Perfecto. región de Coquimbo, que fue también afectada, ¿cierto?, con tantas precipitaciones. Tenemos el embalse Recoleta, que es un embalse más chico, que está al 100% según los datos que da la Dirección General de Agua. Pero ahí tenemos también un embalse muy importante en esa región, es el embalse La Paloma, que es un Claro. embalse muy grande, es 3 veces los otros embalses, y ese está, podemos ver, a un 27%. Igual Mira. está un poco sobre el volumen que los años anteriores, pero también va a recibir, si vemos los datos de nieve, en Coquimbo cayó mucha nieve. Y también ahora cuando se empieza a derretir, esa nieve va a ser incorporada, Buen ¿cierto? punto. Siempre hablamos que la nieve es una tremenda fuente Sí. de reserva para los meses de primavera y verano. La sigo escuchando, Alejandra. Sí, después tenemos el Pulimo, también 100%, tenemos un promedio en la región de un 41% de llenado de los embalses, que es más alto de lo que teníamos antes. Y como les digo, a todo esto falta todavía que ingrese después el derretimiento de la nieve. Claro que sí. Por ejemplo, en el centro o centro-sur, Rapel y Colbún recuperaron cotas saludables superando el 60 y el 75% respectivamente. Y el lago Laja, Biobío, la mayor reserva del país, se mantiene rezagado con un 18% de su capacidad. ¿Qué información tiene de eso, Alejandra? Sí, pero ahí también tenemos que pensar que el lago Laja Ujú. estaba muy bajo y lo otro que está también muy alto en la cordillera, así que también va a recibir después aportes nivales. Pero podemos ver que, por ejemplo, Pangue, el embalse de Pangue, está a un 100%. ¿Y por qué es importante también ver cuáles están a un 100%? Por ejemplo, estos en la región del Biobío. Porque usted va a mencionar más adelante, ¿cierto?, que se viene un frente estos días Ujú. para la zona centro-sur. Sobre todo podemos ver que vamos a tener algunas precipitaciones, vamos a tener precipitaciones en el Biobío. ¿Y qué significa que un embalse esté al 100%? Ya no tiene capacidad de amortiguación. Entonces no va a poder retardar la crecida. Lo que hace, empieza a acumular y después empieza de a poco a evacuar, y eso hace que los Perfecto. caudales suban más lento hacia aguas abajo. En cambio, ahora todo lo que llegue a Pangue en el fondo va a pasar de largo. Perfecto. Otra pregunta respecto a este tema, Alejandra. ¿Aún se puede hablar de crisis hídrica en algunos territorios del país? O sea, yo creo que sí. O sea, si bien estamos mejor
que el año pasado y que varios años atrás, porque hemos tenido precipitaciones más de lo normal en algunas zonas y en otras zonas en lo normal. Todavía no podemos decir que por un año que tengamos más precipitaciones, esto llegamos a tener el promedio histórico. Todavía estamos bajo el promedio histórico. Y en ese sentido es importante seguir con las medidas de cuidado del agua, de eficiencia en el uso del agua, ahora que después cuando nos acerquemos a la temporada de riego, etcétera. O sea, no porque este año y tengamos embalses al 100% o con más agua que antes, nos vamos a olvidar de esta crisis hídrica de la sequía. Es como una cuenta corriente, yo siempre le explico así a mis alumnos. Si yo vacío la cuenta corriente, después en un año lo más probable es que no voy a lograr ponerle toda la plata de nuevo, es lo mismo. Claro que sí. Bueno, recordemos también para dar los créditos que el monitoreo en nuestro país de los embalses lo hace la Dirección General de Agua o la DGA, para que ahí también demos aquel dato. A su juicio, en su experiencia, para hacer más eficiente el uso, para tener mayor capacidad de acumular agua, para evitar escenarios de escasez, ¿es imperativo construir más embalses en nuestro país? O sea, yo creo que hay en algunas zonas que se necesitan y hay proyectos de embalses que están hace más de 30 años y que deberían construirse, pero esto no es la única solución. Hay que avanzar también en desalinización, en lo que es reuso del agua, en otras fuentes. O sea, no solo en pensar en los embalses, porque podemos tener años más secos, ¿cierto?, donde de nuevo disminuye el volumen y vamos a estar ante el mismo problema. No sacamos nada con hacer embalses y después no tenemos agua para llenarlo. Entonces, por eso que es tan importante, este fenómeno no se puede atacar solo con una solución, tiene que ser multisolución. Y por eso también que todos los embalses nuevos que se construyan deberían ser multipropósitos. ¿Qué quiere decir eso? Deberían ser utilizados para generación hidroeléctrica, para riego, para abastecimiento de agua potable a las comunas rurales, etcétera. Ya, pero en este minuto, para dar contexto, ¿hay embalses en construcción? ¿Cuál es el último que se ha construido? Porque yo recuerdo que en junio del año 2019, bajo el mandato del expresidente Sebastián Piñera, él puso en la palestra la necesidad de construir nuevos embalses. De la fecha hasta ahora, ¿ha habido alguna novedad? ¿Hay alguno que esté en proceso o solo hay proyectos sobre la mesa? Que yo tenga de referencia solo hay proyectos. Hay algunos, a veces hay embalses prediales más chiquititos que se están construyendo, que yo también creo que es bueno, que acá no deberíamos pensar solo en embalses grandes, quizás deberíamos empezar a analizar la posibilidad de hacer embalses más pequeños y que tengan cierta capacidad también de infiltración para que vayan rellenando las napas. Entonces yo Claro. creo que hay que hacer un mix de soluciones. Claro, y que sea multipropósito, como señalaba en su respuesta Sí. anterior. Ahora bien, ¿por qué no ha habido un mayor avance en esa línea? Esto finalmente también pasa por decisiones políticas. ¿Cuál es su análisis como académica? O sea, sí, pasa por decisiones políticas, además que todas estas obras, bueno, tienen un alto impacto ambiental, ¿cierto? Pero que con las tecnologías actuales y los conocimientos que tenemos podemos hacerle frente y podemos mitigar algunos impactos o habría que compensar otros. O sea, yo creo que ahí hay que hacer que la importancia de tener estos embalses. Y en ese sentido, una de las mayores problemáticas son la parte de la resistencia de la ciudadanía, de las comunas vecinas a donde se van a instalar. Entonces ahí hay que ver cómo se compensan y cómo se logra convencer a estas personas, ¿cierto?, a estas comunidades, para que no se resistan tanto a estos embalses. Quizás ahí mostrándoles el beneficio, viendo cómo esto puede mejorar su productividad en los campos, etcétera. Ya, pero en el fondo, esa resistencia que han planteado algunas comunidades, como usted señala, tiene que ver con el impacto ambiental o en caso, por ejemplo, que el embalse se llene, comience a exponerlos a un eventual peligro. ¿Hacia dónde se dirige esa resistencia? Hacia el impacto ambiental y sobre todo hacia la relocalización, porque es gente que ha vivido ahí por años, son familias que viven por años, por generaciones, entonces es muy difícil que ellos se quieran mover porque para construir el embalse se van a tener que ir a otro sector. Entonces yo creo que ahí hay que ver cómo se les hace realmente atractivo esa relocalización. Ya, perfecto. Otra pregunta que quería hacerle más práctica para que todos lo entendamos. ¿Qué pasa si precipita tal vez más de lo proyectado y un embalse se llena? ¿Qué sigue ahí? ¿Una descarga controlada? Sí, bueno, bueno, el 2006, para los que son más jóvenes no se acuerdan, pero hubo una gran inundación en la zona, en la cuenca del Biobío, en la zona de Concepción y eso. Después de eso se generó un decreto
por la presidenta Bachelet, que los embalses, cuando se vienen estos frentes, se les pide que empiecen a evacuar de antes para tener un volumen de amortiguación. Pero una vez que se llega a cierta cota, tienen todo un programa, ¿cierto?, de cómo van a ir abriendo las compuertas para no afectar a aguas abajo a las localidades. No pueden abrir claro. no pueden abrir de una las compuertas, tiene que ser un proceso gradual. Entonces tampoco pueden esperar hasta que el embalse esté al 100%. Tienen que ir de a poco abriendo las compuertas hasta llegar a que el agua que entra al embalse salga. Porque en el fondo al que está produciendo hidroelectricidad o el que quiere regar después con esa agua no le conviene tampoco vaciar más. Entonces lo que hace es lo que entra lo tiene que evacuar. ¿Por qué? Porque si ya llega a un nivel más alto, ahí ya puede haber otros problemas más grandes estructurales, pero por eso siempre hay todo un programa de cómo se hace, está todo diseñado, no es llegar y empezar a abrir, está todo programado y toda la gente sabe cómo hacerlo. Claro, quisiera hacerle otra pregunta también pensando en dejar ideas y propuestas en esta conversación que estamos sosteniendo con Alejandra Ster, y es académica de la Universidad de Concepción, además de investigadora de SIGIEN. ¿Qué se podría llevar adelante? ¿Qué iniciativas se podría desarrollar para que al momento de levantar, por ejemplo, una descarga controlada, no lleguemos al punto de perder agua? Podríamos, tal vez, además de crear otros embalses, que ya lo conversamos anteriormente, ¿se podría desarrollar otra idea para que, bajo ningún punto de vista, perdamos agua en un escenario en el que hemos enfrentado años más complejos? Ya, ahí es complejo. O sea, yo creo que también no podemos pensar en retener toda el agua. Lo que sí tenemos que ver, porque cuando llueve así, cuando precipita así, esta agua viene con mucho sedimento. Entonces sí tenemos que ver cómo estos embalses también, además de descargar agua, aprovechan a descargar sedimentos para poder mantener el balance de sedimentos hacia aguas abajo, y esto evita erosión en las riberas, etcétera. Pero sí tenemos que llegar con ciertos montos, porque estos son importantes también cuando llegan al mar. Si uno ve las fotografías aéreas, ¿cierto?, cuando hay temporales, y uno ve las desembocaduras en los ríos, ve una pluma, que le decimos nosotros, como café en el mar. ¿Ya? Y esta pluma es el agua que viene con mucho sedimento, pero eso también viene con materia orgánica, etcétera, que es muy importante para todas las pesquerías de la zona costera. Ya, pero por ejemplo, si yo le pregunto por carreteras hídricas, tal vez con el objetivo de que un territorio que se vio más favorecido en un invierno pueda ayudar a otro que no, ¿podría ser una opción o tiene un impacto también mediante? También tiene un impacto, y yo creo que ahí hay que evaluar bien los costos, porque no es el costo de llevar agua de una zona a otra es alto, porque no siempre es por gravedad, tiene un costo energético, etcétera. Yo creo que ahí, en vez de llevar agua por 2.000 kilómetros de una zona a otra, yo creo que es más factible avanzar en desalinización en esas zonas y complementar con eso el recurso. ¿Y cómo vamos en desalinización en nuestro país? Bueno, tenemos varios proyectos en carpeta que están más o menos parados. Justamente ahora que estoy en este seminario hablaban de unos 45 proyectos que están parados en evaluación, y eso que habría que apurar. Pero sí hay varios proyectos en carpeta y se ha avanzado harto en desalinización y han bajado los costos, entonces eso también es importante. ¿Y en qué lugares de nuestro país para que podamos dar ese contexto también a la gente? Más al norte, desde La Serena hacia el norte, pero también yo creo que ya va a haber que empezar a pensar en desalinización también en las zonas centro del país, que donde ya hay en algunas comunidades costeras mini plantas desalinizadoras para abastecimiento local, pero pensar ya también más cómo esto se usa para la agricultura y eso. Y en ese sentido también ya hay proyectos de investigación en ese ámbito. Claro, ha sido bien interesante conversar, Alejandra, sobre el potencial de los embalses, sobre el escenario en el que quedaron luego de las precipitaciones más recientes. Tenemos por delante un sistema frontal, lo habíamos hablado anteriormente, que va a estar presente de manera continua o al mismo tiempo, simultánea, en varios territorios de nuestro país. Hemos hablado de la posibilidad de aprovechar el agua del mar, con la desalinización, como decía anteriormente, de la idea de las carreteras hídricas, de construir más embalses y por qué no ha pasado, etcétera. Pero le quiero hacer la última pregunta, que tiene que ver con nuestros humedales. ¿Cómo sacarle un mejor provecho a los humedales a propósito de que se convierten en verdaderas esponjas cuando precipita mucho y evitan, en algunos casos, cuando se le da el uso que todos quisiéramos, el uso ideal, evitan muchas veces inundaciones? ¿Cómo aprovechar aún más el potencial que tienen los cuerpos de agua, los humedales?
Bueno, ahí es súper importante restaurar los sistemas a sus condiciones ecológicas Exacto. originales para que puedan tener la mayor absorción. Si bien justamente uno puede decir, ¿cierto? Hay proyectos sobre los humedales que tienen que ser evaluados, Ujú. pero si se hace algún proyecto, algo sobre un humedal, siempre tiene que respetar esta condición de que el humedal pueda ser la esponja natural que es para absorber agua, porque el humedal, además de absorber en estas crecidas, ¿cierto? Mitigar, hace que el agua vaya más lenta por la rugosidad, entonces baja las velocidades y permite que esto se infiltre, recargue las napas también. Sí, Y ahí solo no preocuparse de los humedales urbanos, también hay humedales en las zonas rurales así que es. sería bueno analizar y restaurar para que cumplan esta función. Y Porque sobre ahí todo, claro. Sí, perdón, ahí Alejandra. vamos a atajar el agua en el fondo, diciéndolo coloquialmente, antes de que llegue a la zona urbana. Y son muchas las zonas rurales que se han visto golpeadas, así es que sería interesante levantar proyectos de restauración de humedales rurales que no son parte de la ley que hoy día protege a los humedales urbanos. También lo hemos hablado en otros programas de CNN Tiempo y no nos olvidemos, y esto lo dejo como dato, tal vez lo podemos conversar en otra entrevista, que no hace mucho tiempo atrás el río Mapocho, en nuestra capital, fue declarado un humedal urbano. Tal vez a lo que ya se realiza allí se le puede sacar tal vez otra potencialidad a ese humedal urbano en nuestra capital. Le agradezco esta conversación, Alejandra, que tenga una buena noche y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy Buenas bien. noches. Nos vamos a ir a la pausa brevemente en CNN Tiempo. Al regreso aquí tenemos la pantalla interactiva cargada de información para contársela sobre el pronóstico, sobre todo del día viernes. Vamos a poner el foco ya iniciando el próximo fin de semana. Estamos de vuelta en breve.